Vamos a definir una nueva magnitud que se llama momento angular. El momento angular de una partícula respecto al origen O de un sistema de referencia inercial está dado por el producto vectorial del vector posición de la partícula y la cantidad de movimiento. Fíjese la notación, el O abajo chiquitito significa que el R es un vector posición que va desde el origen O hasta donde está la partícula. Fíjense que L es un vector que es perpendicular al plano formado por R y por B. L en general va a ir cambiando su orientación a medida que la partícula se va moviendo. Pero si una partícula se mueve en un plano y el punto O está situado en ese plano, entonces la dirección de L va a permanecer constante y perpendicular al plano, ¿sí? En particular, si el movimiento plano ocurre en el plano XY, el vector L va a estar en la dirección del eje Z, va a estar en K, ¿sí? Fíjense que como es un producto vectorial, el módulo de L lo podemos pensar como que es el producto de los módulos de R y la velocidad por el seno del ángulo entre los dos vectores multiplicado por la masa. Esto me da m por todo el vector posición y lo podemos interpretar como que lo que aparece acá es la componente de la velocidad perpendicular a R. Si ubicamos un polo de las coordenadas polares en el punto O y expresamos al vector posición y al vector velocidad en coordenadas polares, el vector momento angular lo podemos calcular de esta manera, ¿sí? Que distribuyendo este producto me queda así. Ahora, fíjense que el producto del versor R por R me da 0, por el producto vectorial del mismo vector siempre da 0. Y el otro, R vector etita, me da K. Entonces, llego a que L0 es R por M por la componente transversal de la velocidad en K. Y como betita es R tita punto, esto también lo puedo expresar de esta manera. M R cuadrado tita punto en la dirección de K. Vamos a buscar ahora una expresión que nos relacione la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula con su vector momento angular. Para eso vamos a considerar la derivada temporal del vector momento angular. Fíjense que es la derivada de un producto, entonces la derivada del primero de R de t, vector m por b sin derivar, más r vector m por la derivada de b con respecto al tiempo. Fíjense en el primer término, dr a dt es la velocidad y en el segundo término la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración de la partícula. Entonces esto nos queda así. Ahora, el producto vectorial de un vector por sí mismo siempre me da 0, ¿sí? Y después, masa por aceleración, por la segunda ley de Newton, es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula, ¿sí? Entonces me queda que la derivada con respecto al tiempo del vector momento angular es r vector la resultante de las fuerzas. Ahora esta cantidad r vector la resultante de las fuerzas la vamos a llamar momento que la resultante de las fuerzas realizan respecto del punto O también se lo llama torque, ¿sí? Bueno, para interpretar un poco el torque puede ser de una única fuerza. Por ejemplo, acá estamos representando el momento que genera una fuerza F respecto del punto O. ¿Qué significa respecto del punto O? Significa que el vector R se mide desde el punto O hasta el punto de aplicación de la fuerza. Bueno, el producto vectorial es el producto de los módulos por el seno del ángulo entre los dos vectores. Entonces fíjense que yo a esta parte F por seno de tita lo puedo pensar como que es la componente de la fuerza perpendicular al R. Entonces el momento que me genera esta fuerza F con respecto a O es igual a R por la componente de F perpendicular a R, ¿sí? Entonces, para interpretar esto, pensemos cómo es la forma más fácil de abrir una puerta. Sabemos que para abrir fácilmente una puerta pesada, si apliquemos una fuerza, digamos, moderada, lo más alejado posible de las bisagras, la puerta se abre con facilidad. Pero si aplicamos la misma fuerza, pero más cerca de las bisagras, no la vamos a poder abrir, ¿sí? Y a su vez, siempre intentamos abrir una puerta sin una fuerza perpendicular. O sea, la mejor estrategia para es ejercer una fuerza que sea perpendicular a la puerta y lo más alejado de las bisagras posible. ¿Por qué? Porque de esta manera hacemos mayor momento, hacemos un mayor torque.
Entonces, en definitiva, llegamos a la conclusión que la variación temporal del momento angular de una partícula va a ser igual al momento que genera la resultante de las fuerzas que actúa sobre esta partícula. Pero nosotros en realidad ahora nos va a importar más el siguiente caso especial. Si el conjunto de fuerzas es tal que no genera momento respecto a un punto fijo, un sistema inercial, entonces el momento angular calculado respecto de dicho punto va a permanecer constante. Es decir, nos va a interesar más esta situación particular. Si la resultante no genera momento, entonces el momento angular va a ser una magnitud constante. El hecho que sea constante significa que el módulo del vector momento angular, que habíamos visto expresado en polares, era así, mr cuadrado θ punto, va a ser igual a constante, una constante. Pero como se trata de una magnitud vectorial, la conservación de L requiere también que su dirección permanezca constante. Y como la dirección de L es siempre perpendicular al plano de movimiento, yo me aseguro que si se conserva el momento angular, la trayectoria que siga la partícula va a ser una trayectoria plana. Vamos a ver ahora un tipo de fuerzas que se llaman fuerzas centrales. Una partícula está sometida a un campo de fuerza central cuando la dirección de dicha fuerza pasa siempre por un punto fijo, el cual llamaremos centro de fuerza. Puede estar dirigida hacia dicho punto o en sentido opuesto, es decir, puede ser atractiva o repulsiva. Si expresamos el problema en coordenadas polares y ponemos el polo en el centro de fuerza, vamos a expresar la fuerza como su módulo en la dirección radial. Vamos a asumir además que el problema tiene simetría esférica, es decir, la magnitud de la fuerza va a depender solo de R y no de θ. Entonces, en este caso, el momento de una fuerza central calculada respecto a su centro de fuerza, acuérdense que es R vector F, es igual a 0 porque R y F son paralelos. Por lo tanto, el momento angular calculado respecto al mismo punto debe permanecer constante. Entonces, cuando una fuerza es central, el momento angular con respecto al centro de fuerza es constante y la partícula se desplazará a lo largo de una trayectoria plana. Entonces podemos decir que el momento angular, su módulo será constante igual a m por r cuadrado θ punto. Y si quieren, o sea, esta expresión me vincula la variación angular θ punto con la distancia radial r. Θ punto es L0 sobre mr cuadrado. Consideremos entonces el caso de una partícula sometida a un campo de fuerza central conservativo, de forma tal que está sometida a un potencial phi igual a phi de r. La energía mecánica va a permanecer constante y como el campo de fuerzas es central, yo estoy segura que va a seguir una trayectoria plana. Entonces lo que voy a hacer es, voy a expresar la velocidad, que le voy a poner en la energía cinética, en coordenadas polares. Me queda así. Además, se va a conservar el momento angular. Entonces, L0 es igual a mr cuadrado θ punto. ¿Y de qué depende L0? Bueno, de las condiciones iniciales del problema. De acá lo que puedo hacer es expresar θ punto de esta manera. Me queda L0, que es una constante, sobre mr cuadrado. O sea, θ punto es una función de r, el resto son constantes. Entonces, en esta ecuación primera, en vez de θ punto, pongo esta expresión, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es reordenar un poco, de forma tal que en el término de la izquierda me queda solamente un medio de m r punto cuadrado. Fíjense que un medio de m r punto cuadrado siempre debe ser positivo. Ahora, si miramos a esta expresión, vemos que es similar a la que habíamos obtenido para el caso unidimensional, pero en este caso es un problema en dos dimensiones, ¿sí? Entonces parece problema unidimensional, pero para solamente la componente radial. Entonces, es como que todo sucede como si la partícula estuviera sometida a una energía potencial, llamémosla energía potencial ficticia, que es lo que está dentro de este corchete, ¿sí? Entonces, de esta manera, me queda que un medio de mr punto cuadrado es E menos la energía potencial ficticia. Entonces tenemos estas ecuaciones 1 y 2. La ecuación 2 nos permite describir el comportamiento en la dirección radial, mientras que la ecuación 1
nos permite describir el comportamiento en la dirección transversal del ángulo θ. Fíjense que a partir de la ecuación 2 y en analogía a lo que habíamos visto en el problema unidimensional, vemos que las zonas permitidas para la partícula corresponden a los valores de R tales que la energía potencial ficticia sea menor que la energía mecánica. Así un medio de m r punto cuadrado da positivo. Un ejemplo de fuerza central es el caso del campo gravitatorio. En ese caso, la energía potencial ficticia me queda de esta manera. Tenemos estos dos términos. El término L0 sobre 2mr cuadrado domina distancias pequeñas, o sea, es muy pequeño a distancias grandes, ya que decrece como 1 sobre r cuadrado, pero crece mucho para r pequeños, para distancias pequeñas. Mientras que para distancias más grandes domina el término de la energía potencial gravitatoria. Y el potencial ficticio es la suma de estas dos combinaciones, es la curva azul. Entonces, habíamos dicho que las zonas permitidas eran tales que la energía potencial ficticia sea menor que la energía mecánica. Entonces, de acuerdo al valor de la energía mecánica, se tendrán distintas zonas permitidas en donde podrá estar la partícula. Supongamos que el valor de la energía mecánica de este sistema es el valor E sub E indicado en rojo. En este caso, como la condición, las zonas permitidas son las regiones tales que la energía potencial ficticia sea menor que la energía mecánica, las zonas permitidas están dadas por los valores de R entre R sub P y R sub A. ¿Sí? O sea, tenemos una zona permitida que está limitada. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que la partícula va a poder estar en esta zona, en este anillo, digamos, entre RA y RP. ¿Sí? Este análisis no nos proporciona más información que esta, sino nos dice cuál va a ser la trayectoria de la partícula, este análisis energético que estamos haciendo. ¿Podría seguir una trayectoria como esta? Bueno, resolviendo la ecuación radial en la ley de Newton, ahí uno sí puede ver cuál es la trayectoria que va a seguir la partícula y puede demostrar que la trayectoria será una elipse con foco en el centro de fuerzas. ¿Sí? Por lo tanto, esto que había dicho acá no es posible. Las trayectorias en este caso son elípticas. Entonces, para una energía como la energía E sub E, las zonas permitidas están entre Rp y Ra y la partícula sigue una órbita elíptica. Cuando un objeto sigue una órbita elíptica alrededor de un planeta, el punto más alejado del planeta se llama el apogeo, por eso Ra, y el objeto pasa lo más cercano posible al planeta en un punto que se llama perigeo, por eso R sub P. Ahora, si la energía es esta que está indicada en azul, fíjense que en este caso la zona permitida ya no está limitada, si la órbita no está limitada. La partícula puede moverse desde el infinito hasta un valor R sub h en este caso, más que eso no se puede acercar. Y en este caso las órbitas que se obtienen, las trayectorias, son hipérbolas o parábolas. Y por último, está el caso de la energía esta que está indicada en verde. En este caso, la zona permitida es un único valor de R. ¿Qué significa esto? Que R puede tener un solo valor. Por lo tanto, la única opción es que la partícula siga una trayectoria circular. Este problema dice, un satélite artificial describe una trayectoria circular de radio R0 alrededor de la Tierra. ¿Cuál debe ser el cambio en su energía cinética para que pase a describir una órbita elíptica cuyo apogeo sea 2R0? Entonces, tengo que hallar la velocidad del satélite cuando sigue la trayectoria circular y cuando comienza a tomar la trayectoria elíptica. Es como si fueran dos problemas por separado, uno de la trayectoria circular y el otro de la trayectoria elíptica. Empecemos analizando el satélite siguiendo la trayectoria circular. El satélite está sometido a la fuerza de atracción gravitatoria con la Tierra.
Si lo pienso en coordenadas intrínsecas, esta fuerza está en la dirección normal positiva. Entonces, con la segunda ley de Newton, llego a que la magnitud de la fuerza gravitatoria es G por masa de la Tierra por masa del satélite sobre R0 al cuadrado en la dirección normal positiva. Es masa por aceleración normal, que es la velocidad al cuadrado, sobre R0. De acá ya sale el valor de la velocidad, ¿sí? Entonces, esta es la velocidad del satélite cuando sigue la trayectoria circular, que va a ser siempre la misma velocidad. Fíjense que la fuerza siempre está en la dirección normal, no hay aceleración tangencial, o sea, la magnitud de la velocidad se va a mantener. Ahora, por algún motivo, el satélite pasa de la trayectoria circular a la trayectoria elíptica debido a un aumento de su energía, por ejemplo, porque encendió algún motor. En su movimiento, el satélite está sometido a la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una fuerza central, por lo tanto, no genera momento. El momento con respecto al centro de la Tierra va a ser igual a cero. Por lo tanto, a lo largo de su movimiento, se va a conservar el momento angular del satélite. Entonces yo voy a plantear, para resolver mi problema, la conservación del momento angular. Para eso elijo puntos en los cuales sea fácil calcular el momento angular. Esos son el punto A y el punto A'. ¿Por qué digo que es fácil? Porque el momento es r, vector masa por velocidad. Entonces acá r y la velocidad son vectores perpendiculares. Entonces, planteo que el momento angular en el punto A es igual al momento angular en el punto A'. Se simplifican las masas, todo es perpendicular y me queda en la dirección de K que R0 por BA, recuerden que el RA', la longitud es 2R0, es igual a 2R0 por BA'. Entonces de acá despejo que la velocidad en A es el doble de la velocidad en A'. Es decir, en los puntos más cercanos a la Tierra la velocidad va a ser mayor que en los puntos en los cuales el satélite esté más alejado de la Tierra. Bueno, y ahora como la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria, que es conservativa, yo sé que el sistema es conservativo. Entonces voy a plantear que se conserva la energía mecánica. Específicamente voy a plantear que la energía en A es igual a la energía en A'. La energía cinética más potencial, ¿sí? Un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado es menos G por M sobre R0. Y esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en A', que acá ya estoy considerando la expresión que hallé por la conservación del momento angular. La velocidad en A' es BA sobre 2, menos G por M sobre 2R0. Y ya de acá saco el valor de la velocidad en el punto A cuando el satélite sigue la trayectoria elíptica. Entonces ahora sí puedo responder lo que me pedía el problema, ¿sí? La variación de la energía cinética cuando el satélite pasa de la trayectoria circular a la elíptica. Eso lo calculo como la energía cinética en el punto A, el más cercano a la Tierra, digamos, cuando la partícula está en la trayectoria elíptica, menos la energía cinética cuando el satélite sigue la trayectoria circular. Y esto me da un valor positivo, ¿sí? O sea que en el punto A tiene que tener más energía cuando está en la trayectoria elíptica. Recuerden las curvas que habíamos visto de energía potencial, ¿sí? Las trayectorias elípticas se corresponden a situaciones de más energía que la de la trayectoria circular. Bueno, una situación similar van a encontrar el problema 31 de la guía. Pero en general, siempre que tengan un problema con fuerzas centrales, con campo de fuerzas centrales conservativos, recuerden que además de plantear la conservación de la energía mecánica, se puede plantear la conservación del momento angular. Recuerden que siempre en física la conservación de cualquier magnitud nos va a ayudar para resolver los problemas.